Eskerrik asko, gracias por las palabras. Bai, gure auzoan bertan, bai, planetako lekurik urrunenean, egunero giza eskubideak urratu egiten dira eta, beraz, ahaleginak ere egiten dira bakearen eta demokraziaren araberako konponbideak lortzeko. Helburu horretan burutu diren ekimen guztiak ondare garrantzitsua osatzen dute eta antzeko beste testuinguru batzuetan erreferentea eta orientazioa izan daitezke. Gero eta globalizatuagoa den mundu honetan, gizartearen eta gizakiaren portaeraren oinarria esperientziak trukatzen lagunduko duen sare solidarioa erastea da. Nuestra sociedad ha sido testigo de décadas y décadas de violencia que ha vulnerado los derechos humanos de muy diferentes maneras. Somos conscientes de que a lo largo y ancho del mundo existen situaciones similares que, aunque han podido ser resultado de procesos diferentes, tienen elementos comunes de los que podemos aprender mutuamente. Los caminos que las sociedades recorren desde situaciones de vulneración de derechos hasta alcanzar formas de convivencia pacíficas y democráticas son también caminos de aprendizaje vividos a través de experiencias positivas. Tanto los éxitos como los errores cometidos en esos procesos tienen un gran valor pedagógico más allá de las sociedades que los han protagonizado y es necesario que no se pierdan con el paso del tiempo. Compartir esas experiencias nos enriquece y es resultado de un ejercicio consustancial al mundo globalizado en el que vivimos. Esta tarde se encuentra con nosotros Osvaldo Puccio, presidente del Consejo Directivo de la Fundación Salvador Allende y exministro secretario general del Gobierno de Chile. Él era la persona más joven que se encontraba en el Palacio de la Moneda el día que los militares dieron el golpe de Estado para acabar con el gobierno democrático de Salvador Allende. Queremos conocer sus experiencias a través de un espacio de diálogo que va a mantener con nuestro patrono, Faustino López de Foronda, secretario general del Ararteko, y un apoyo incondicional y muy valioso para la Fundación. Con ellos nos asomaremos a los caminos que se pueden transitar para conseguir una sociedad en convivencia, en paz y en libertad. Por favor. Sí, no, funciona, sí. Bueno, arratsalde on, guztioi. Espero que el mío también. Sí, sí, no vamos a cantar, pero hablaremos. Bueno, arratsalde on, guztioi, muchas gracias, buenas tardes a todos y a todas por acompañarnos en este acto de In Memoriam. Como veis, una de las novedades de este acto de In Memoriam es precisamente que hemos sustituido el acto solemne en el que se daba una intervención de una persona relevante en el teatro principal, en el que hacía una intervención magistral, por este formato más dialogado. Y con uno irrelevante. Aunque contamos con una persona relevante, no le vamos a pedir que nos haga una intervención magistral relevante, como bien nos ha recordado Marichu, porque es presidente de la Fundación de Salvador Allende, es ministro del gobierno de Ricardo Lagos, ha sido portavoz de ese gobierno, ha sido embajador en muchos países, entre ellos España, en Austria, en Brasil, en Bosnia, y además con muchos gobiernos, tanto conservadores como socialistas. Entonces, quiero primeramente agradecerte vivamente tu presencia en este acto de In Memoriam, rodeado de tantos buenos amigos. Y quiero además agradecerte que hayas venido desde Chile expresamente para acompañarnos en este acto. Bueno, yo quiero primeramente agradecer muy sinceramente la invitación a un país, a una tierra, a personas que son muy cercanas y que quiero mucho. Yo soy la generación que creció, que se hizo la política, cantando canciones de la República Española, siendo amigo y compañero de los hijos de los exiliados republicanos en Chile. Por eso, esta es una tierra que es entrañable en nosotros mismos. Pero quiero, Faustino, sobre todo, señalar
el profundo agradecimiento, el gran honor que significa para mí en lo personal y para mí en tanto presidente de la fundación que releva y cuida la memoria del presidente Allende, estar junto a las familias de Fernando Buesa y Jorge Díez, que son víctimas también de la violación de los derechos de todos y cada uno de los chilenos cuyos derechos han sido violados. Es una causa, una memoria, como se ha dicho aquí, que nos importa y nos releva mucho porque tiene que ver con el compromiso con la democracia, con la humanidad, con la paz, con la no violencia. La victimización de ellos implica un enorme aporte a la convicción nuestra que el respeto por la integridad de cualquier persona es perfectamente irrenunciable. Por eso es tan importante lo que ellos nos enseñaron, como nos enseñaron mis paisanos del Ecuador en el atentado de la T4 cuando yo era embajador aquí en España, o el crimen atroz de Isaías Carrasco en ese mismo tiempo, que debo confesar una cosa muy personal, fue tan impactante ese asesinato que yo, mientras fui embajador, tuve siempre la foto de Isaías Carrasco en mi despacho para mostrarles justamente a mis compatriotas que esa era la paradoja de una sociedad civilizada en donde campeaba como campeó en Chile la brutalidad. Te agradezco que nos hagas esta confesión personal y me vas a permitir que realice una incursión en un primer momento de este diálogo en ese terreno personal, en la que te voy a pedir tu testimonio, no tanto como el personaje Osvaldo Puccio que eres, sino como la persona, el ciudadano Osvaldo Puccio, que nos vas a contar algunas experiencias muy traumáticas que además reflejan muchas de las grandes atrocidades del siglo XX. Nos comentaba Marichu que tenías 20 años cuando el 11 de septiembre del 73 va a hacer este año 40 años de este, no sé si se puede hablar de conmemoración, seguro no, del cumplimiento de 40 años del golpe fascista de Pinochet. Estabas en el Palacio de la Moneda, el Palacio presidencial, acompañando a tu padre. Tu padre era secretario personal de Salvador Allende y una de las personas más cercanas. ¿Nos puedes contar ese momento, cómo viviste desde esa edad tan temprana de 20 años un acontecimiento tan brutal, el bombardeo del Palacio, el asalto al Palacio? Desde luego es y déjenme decirlo así, un privilegio singular el haber estado en un momento tan significativo de la historia de mi país, teniendo 20 años acompañando al presidente Allende. El presidente Allende era lo que todos nosotros esperamos de un político socialista, un demócrata cabalísimo, una personalidad que entiende que el sentido de la política es el servicio y al mismo tiempo el servicio a través de la pedagogía, del convencer, del querer agrupar, del querer formar y hacer mayoría y que esa mayoría expresada democráticamente pueda dar con la minoría perfectamente respetada, dar el tono del curso social. Yo acompañé ese día a mi padre era viejo militante joven en esa época
socialista, un señor que se dedicaba en su vida profesional más bien al comercio, que acompañó al presidente Allende desde muy temprano, muy cerca. Yo no tengo recuerdo en mi vida sin Allende en mi casa. El presidente le pidió que fuese su secretario personal durante todo el periodo que duró el gobierno. Yo era un joven comprometido y algo radical, estudiante de Derecho de la Universidad de Chile. Lo acompañé esa mañana a La Moneda con mis mejores galas porque tenía una prueba de Derecho al Trabajo, me acuerdo, y yo suponía que esto era un episodio que iba a pasar rápido. Me mantuve con mis mejores galas, un año preso, pero ya es un segundo capítulo. Y vivimos ahí ese episodio que es sin duda una cisura en la historia de Chile. Primero, la enorme dignidad democrática del presidente Allende, su enorme compromiso republicano, en el sentido más profundo del término, de entender la República como la institución democrática principal del país. Y Allende inicia y organiza la resistencia, una resistencia a las perdidas, para finalmente, luego del bombardeo, fue bombardeada La Moneda, ustedes lo sabrán, suicidarse él mismo, como un gran acto de coraje y compromiso político, con una comprensión muy profunda, yo creo, que la institución, el compromiso y el encarnar un cargo público implica necesariamente el compromiso de la vida propia. Que no hay un divorcio cuando uno alcanza una responsabilidad política completa con la vida propia. Y eso tiene que ver, en casos extremos como el golpe, con el fin de la vida, pero yo soy un convencido que en el ejercicio cotidiano de la actividad política, con la decencia permanente que hace a la dignidad, a la transparencia y a la capacidad del político de mirar a los ojos a los hijos propios, como solía decir mi viejo padre. Empieza un Chile distinto, comienza un Chile distinto. En mi caso personal, fui detenido luego del bombardeo, muchos compañeros murieron. Fui obviamente torturado, era parte del tratamiento, fui condenado a muerte, víctima de un simulacro de fusilamiento. Hice el tratamiento completo y luego un año completo en distintas prisiones, entre ellos 73 días en condición de incomunicado, para salir finalmente al exilio. Mi exilio comenzó de una manera más bien pintoresca. Me tomaron un día sin preguntarme mucho, me llevaron al aeropuerto, ahí pude ver a mi madre me dijo que no le permitían entregarme ni dinero ni documentos. Terminé sin maleta, sin dinero y sin documentos en París, en la policía obviamente, de París, después de algunos avatares. Esa noche seguí donde me llevaba el pasaje de Naciones Unidas de los refugiados a Rumanía. De Rumanía me vine a España, donde me acogió una familia entrañable de republicanos españoles que habían vuelto.
y el viejo profesor Enrique Tierno Galván. Y terminar estudiando en la República Democrática Alemana. Si te parece, hacemos ahora un pequeño recorrido de todos estos hitos, pero sí me parece interesante, comentabas en las conversaciones previas que hemos mantenido, que el día que fuiste al Palacio de la Moneda intuías que iba a pasar algo. ¿Por qué? O sea, ¿qué situación había en Chile en ese momento para que tuvieras ese presentimiento? A ver, el gobierno de la Unidad Popular fue un gobierno naturalmente complejo. El presidente Allende era un demócrata que presentaba una coalición no mayoritaria, que tenía un programa muy avanzado de cambio social. Estamos hablando del mundo de la Guerra Fría, donde es un mundo bipolar, sin muchos caminos por el medio, en el que se inicia muy tempranamente una conspiración muy radical de la derecha y de los Estados Unidos. Las memorias de Kissinger para los pelos, cuando trata como recién electo Allende, el presidente Nixon decide que Allende es enemigo y que hay que derrocarlo a cualquier precio. Antes que Allende asuma, un grupo de ultraderecha con armas entregadas por la embajada americana asesinaron al comandante en jefe del ejército. O sea, fue el inicio de un gobierno marcado por la crisis, más bien por un proceso de polarización y radicalización muy potente, un enorme, maravilloso movimiento social, un apoyo creciente al presidente Allende. En su elección él obtuvo un 33%, terminó teniendo el 47% en la última, pero una situación. Bueno, los países que han vivido situaciones de tal ruptura lo pueden entender bien, de creciente distancia. Yo te contaba una pequeña anécdota que yo creo muy descriptiva. En la Facultad de Derecho, a fines del 72, principios del 73, la dirección de la facultad puso en el casino universitario una pared divisoria, y a un lado comíamos los estudiantes de izquierda y al otro lado los estudiantes de derecha, porque era sencillamente imposible ya la convivencia. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Que yo soy de la generación, perdóname que haga una pequeña digresión, yo soy de la generación que nacimos y crecimos políticamente. Yo tengo 60 años, soy un par de días mayor que mi amigo Jesús Loza, por ejemplo, pero solo un par. Yo tengo 60 años, soy de la generación que se formó, vengo de una familia tradicional de izquierda, de gente más bien ilustrada, muchos masones en mi familia, socialistas, comecura, terrible. Y claro, crecí en la formación del marxismo como fuente ideológica nutricia básica, en el deslumbramiento de la Revolución Cubana, y de repente nos vemos víctimas de brutalidades que nosotros de alguna manera relativizábamos. La experiencia del golpe es una experiencia pedagógica brutal para mi generación, para pensar que no es posible ser de izquierda y ser violento, en que la violencia no es instrumento ni éticamente aceptable
ni políticamente conveniente para el cambio social, que el cambio social que se logra a través de la violencia necesariamente es un cambio social truncado en su moralidad y truncado en su eficiencia de cambio. Y conocemos y aprendemos de los derechos humanos. Y los derechos humanos ya no pasan a ser solo la bandera con la que evitamos que los malos nos golpeen, sino que pasan a ser un hecho sustantivo en nuestra propia comprensión de cómo y de qué manera debe ser la sociedad. E iniciamos en la dictadura un proceso complejo de transformación en que no sin rencores, no sin resquemores, no sin desconfianza, entendimos que era nuestra responsabilidad básicamente reconstruir un país en el que cupiésemos todos. También ellos, también los que habían hecho lo que hicieron, porque si no estaban, primero no íbamos a ser capaces de armar el conjunto. Y el instrumento, ya se ha dicho aquí, no estoy diciendo nada nuevo, el instrumento era simplemente en el centro los derechos humanos en su acción son justicia, la justicia en su realización es reparación y la reparación al ser paz es espacio necesario para reconstituir, restaurar y honrar la memoria. Y dicho así que se dice fácil, implicó que nos mandamos numeritos de la magnitud como tener que reconocer la Constitución de Pinochet. Y llevar adelante la lucha democrática en las reglas que Pinochet imponía. Si te parece, seguimos por esta senda que me parece muy interesante. Quería ahondar un poquito más en un par de temas personales. Uno de ellos muy, muy delicado. Si me lo permites, he leído, me has contado, no, lo acabas de hacer público, que fuiste torturado, fuiste detenido, llevado al campo, ¿no?, de fútbol de Chile, asististe... Es la única vez que he entrado a un estadio. Asististe a la tortura, al asesinato, a la desaparición de compañeros, de amigos. Asististe también a la tortura de tu propio padre. Y realmente a mí me impresiona, porque se me ocurre que si estableciéramos un orden de prelación de una historia universal de la infamia, que es el acto más deleznable posiblemente fuera la tortura. Y me atrevo a preguntarte cómo se puede superar eso, desde un punto de vista personal, cómo puedes superar una experiencia personal tan terrible. Yo no tengo obviamente ninguna receta, porque cada uno vive sus vivencias y sus dolores de manera diferente y todas las formas de vivirlas son rigurosamente legítimas y respetables. Yo me inicié en la vida política muy temprano, con 13 años ya militaba en la Juventud Socialista. Yo suelo decir que, en términos freudianos, que yo puse mi libido en la política desde muy temprano y ya era viejo cuando me descubrí que podía tener
usos alternativos muy entretenidos. Pero aquí cuando uno decide entrar en la política y tener responsabilidades públicas, tiene dos deberes: no olvidar lo que ha sido su propia historia, y el segundo es no hacer de su propia historia lo decía Sara, una fuente de legitimidad adicional de su acción política. Para los efectos de ser yo un demócrata que lucha por la democracia, el haber sido torturado, el haber sido condenado a muerte, el que hayan matado a mi papá, el que hayan asesinado compañeros junto a mí físicamente, cuando estábamos presos en el mismo lugar, a ninguna distancia, todo eso es un elemento que forma y conforma un cierto sustrato, sobre todo un cierto compromiso. Pero como mi compromiso es colectivo, yo tengo racionalmente, y aquí es un tema de la razón, racionalmente comprender que mi primera responsabilidad es reconstruir una sociedad en que no sea posible que nunca más suceda lo que a mí me sucedió. No es borrón y cuenta nueva, no es pasar la página, es mantener la cuenta vieja, mirar siempre la página, pero escribir páginas nuevas. Y de eso yo soy responsable, y de eso yo me sentí responsable, y cuando fui dirigente, autoridad de gobierno, me dediqué con gran pasión al diálogo con las organizaciones de las víctimas y con gran pasión también al diálogo y a la negociación con los victimarios, que en este caso son señores con mucha fuerza, tienen rigurosamente todas las pistolas que se pueden tener en sus arsenales. Entonces estamos hablando de, independientemente que yo soy un convencido y aquí que no hay golpes militares, ¿eh? No hay dictaduras militares, las dictaduras son de derecha o de izquierda, y la de Chile fue una dictadura de derecha, y el responsable último es la derecha chilena, y los militares fueron simplemente un instrumento. Las dictaduras tienen un contenido ideológico y un contenido programático, y en eso no hay que equivocarse. Entonces, en reconstruir un país distinto, en que a mi niñita, que por lo demás es perfecta, nunca más viva en un país donde la detengan porque es libre y la torturen porque es libre, o le impidan decir o pensar o amar o jugar o pintar o lo que quiera que sea que ella quiere, supone o requiere hacer. Y ahí hay que ver las condiciones, y a veces en Chile las condiciones fueron singularmente duras. Nosotros convivimos durante mucho tiempo con Pinochet como comandante y jefe en los gobiernos democráticos. Yo fui embajador en 3 de los gobiernos democráticos, en un gobierno demócrata cristiano y en 2 gobiernos socialistas, porque estamos, a mayor gloria de la democracia chilena, la democracia cristiana está en coalición con los socialistas, y formamos la mayoría, hasta ahora que volvió la derecha al gobierno, que es una derecha distinta también, reconozcámoslo. Entonces, aquí hay un tema que no tiene esquizofrenia, sino es hasta dónde
uno entiende que la política es una acción de la razón sostenida en principios del corazón, y hasta dónde esos principios del corazón uno cree que son lo que más valen, y ahí hay que ser cuidadoso. Yo creo que el tema, por eso es tan importante la objetividad de los derechos humanos, por eso es tan importante la convicción de la no violencia, por eso es tan importante la justicia y el Estado de Derecho. De todos modos, sí me parece muy positivo la superación de un recuerdo que podía haberse petrificado en un recuerdo de rencor, que lo transformes en un recuerdo positivo de creación de espacios de convivencia, y yo creo que ese es el gran plus moral de las víctimas respecto a los victimarios, que también ha sucedido aquí con las víctimas del terrorismo, en un juego de espejos entre las víctimas y los victimarios. En el momento en que se supera ese recuerdo de rencor, que podía ser legítimo desde un punto de vista individual, entiendo que lo podría ser, pero que desde un punto de vista colectivo haya sido capaz tu generación en Chile y aquí las víctimas del terrorismo de hacerlo, creo que le da una fuerza moral brutal, tremenda a las víctimas, y en ese juego de espejos con los victimarios les deja desnudos en su brutalidad, en el puro ejercicio desnudo de la violencia y de la brutalidad, ¿no? Es que déjame decirlo así, yo creo que el que torturó debe ser juzgado e ir a la cárcel. El que mató debe ser juzgado e ir a la cárcel en el Estado de Derecho. Debe saberse la verdad y aplicarse la verdad. Y en eso en Chile yo estoy muy orgulloso de lo que hemos hecho, porque creo que hemos avanzado enormemente, pero enormemente. Hoy día en Chile nadie decente puede decir que ignora lo que sucedió durante la dictadura, y ninguna víctima puede decir que no ha tenido alguna forma de reparación moral y también en la mayor parte de los casos material con relación al Estado, pero lo más importante es simbólica. Pero hubo gente que fue complaciente, por decirlo suave, con la dictadura, que no vieron o no quisieron ver, o no quiero sonar cínico, o que encontraban que era mejor que las cifras económicas más o menos estuvieran bien y que las paredes de las plazas no hubiesen tipos que las pintaban con consignas y que en la noche podían, hasta cierta hora porque había estado de queda, caminar por las calles, que consideraban que eso justificaba bien que hicieran cosas que mejor ni saberlas, pero que no nos cuenten, pero que las hagan. Esa gente que no son en sí mismos reos de delito alguno, más que ser, ¿cómo llamaban en Alemania? Seguidores, simplemente. Seguidores. Ahora, lo que a nadie le puede caber duda, y ese es un tema de la educación, ese es un tema del arte, ese es un tema de la novela y es un tema de la pedagogía política, a nadie le puede caber duda que el que fue complaciente cabe en la sociedad, pero que no es lo mismo haber sido complaciente y haber tenido alguna forma de coraje moral, de coraje cívico ante la brutalidad. No es lo mismo. Aquí no estamos en empate. No hay empate de ninguna naturaleza, pero sí hay deber, y yo lo digo ahora en un Chile que tiene 40 años, desde el golpe.
hoy día son capitanes mayores del ejército, gente que no habían nacido para el golpe militar. Entonces, aquí no hay empate, pero sí hay necesidad de generar espacios colectivos donde, desde el conocimiento de que no es todo igual, convivamos todos. Si te parece, para acabar este recorrido personal, que pretendía que fuera personal, pero que ya muchas de las cuestiones que te iba a plantear las has tocado, y también nos va a permitir que nos ajustemos un poco a la hora. No sé si quieres hacer alguna reflexión sobre tu situación en el exilio. Nos contabas que con 21 años fuiste a la Rumanía de Ceausescu, supongo, en ese momento. Estuviste en Madrid aún de los últimos años del franquismo y luego a la Alemania Oriental y volviste al Chile en el que aún en los años 80 se mantenía la dictadura de Pinochet. Es un recorrido que a mí me llamaba un poco la atención porque partías a los 20 años de un país con una democracia de referencia, ¿no?, en Iberoamérica, y sin embargo viviste tu juventud o tu primera juventud en 4 regímenes no democráticos, con distintos grados, y no sé si sobre eso quieres hacer alguna reflexión. Bueno, yo felizmente contra la no democracia estaba familiarmente bien vacunado. Ahora, el punto está en que el exilio, los griegos decían que el exilio era una pena mayor a la muerte. El exilio es obviamente una pena atroz, los que la vivieron pueden dar testimonio de ello. Uno no elige el lugar de exilio. Yo cuando me llevó a Naciones Unidas directamente, sin solución de continuidad, desde el campo de concentración en la costa chilena a Rumania, yo no obstante, un joven que pensaba tenía una gran formación política y era un gran combatiente en la Escuela de Leyes de Rumania, sabía tanto como de cantar misa en copto, no tenía idea. Yo llegué a Rumania y para mí era todo muy raro. Bueno, aprendí un poquito de rumano, tuve una novia rumana, me integré, como los kilos lo indican, a mí no me cuesta encontrarme bien en los lugares. Cuando hay comida y vinito, uno se las va arreglando. Y si además se puede comprar un libro, ya es el paraíso de Renan. Entonces, estuve en Rumania, no tenía documento, parecía una historia complicada por relaciones de mi padre. Desde luego apareció la gente de la embajada de la RDA, de la República Democrática de Alemania, de la Alemania Oriental, en mi internado universitario. Me invitaron a la embajada y me dijeron si quería ir a la Alemania Oriental. Le dije que por supuesto, pero que tenía un solo problema, que no tenía ningún documento. Entonces empezó un lío ahí para conseguirme documentos. Ahí yo vi lo que era la burocracia socialista en acción. Finalmente los rumanos tuvieron a bien darme un pasaporte de apátrida extendido por Rumania. Entonces, claro, ustedes aquí los jóvenes son la generación de Schengen. Antes había una cosa que se llamaba visa, para ir a cualquier parte. Pero una apátrida con pasaporte rumano tenía que pedir visa hasta para entrar al baño en los trenes. O sea, era ya lo peor del mundo. Así reboté en Alemania Oriental, donde cambió el trato, y me ofrecieron estudiar y me dijeron qué más necesitaba. Y yo le dije, bueno, que necesitaba 3 cosas. Primero, un pasaporte un poquito mejor, un pasaje para venir a Madrid, donde yo esperaba hacer gestiones por mi padre, que estaba muy enfermo y preso. Y mi mayor error fue que le pedí a los alemanes que me dieran un par de pantalones nuevos.
Todo lo demás, la burocracia prusiana es capaz de resolverlo en 32 segundos y medio. Los pantalones fueron un incordio. Además que yo lamentablemente tengo colores de alemán, pero piernas y culo de chileno. Entonces un par de pantalones en Alemania puede llegar a ser una cosa muy complicada. Partí con mis pantalones nuevos, hongo y porongo, y aquí en España estuve unos meses, como dije, en la casa de los compañeros, recibido por don Enrique Tierno, quien se portó maravillosamente, era un amigo de mi padre de su juventud, que era Ángel Luis Bienvenida, el torero, hasta vitoreo, y finalmente volví a la RDA donde tenía las posibilidades de estudiar, estudié filosofía, tuve mucho tiempo, yo pensaba que iba a ser una estadía breve, que la dictadura iba a caer antes. Hice mi doctorado en filosofía, hice mi primer matrimonio con una gringa estupenda, alemana, la madre de mis 3 hijos. Ahora tengo un segundo matrimonio con una austríaca, es mi declive teutón. Y viví ahí hasta el año 84, en enero, que terminé mis estudios y el partido me mandó de vuelta a Chile y estuve entre el 84 y el 90 en la dirección ilegal del Partido Socialista, dedicado mucho a los temas de derechos humanos, mucho a los temas de derechos humanos y a la reconstrucción de las fuerzas democráticas que en ese momento empezaban ya los primeros indicios de la desagregación de la dictadura y el primer reencuentro, que fue el reencuentro entre los demócratas, que tampoco fue fácil, Osvaldo, quiero ser muy riguroso con la hora que me han dado. Os advierto que ayer, solo para hablar de un pequeño guión de qué podíamos plantearos hoy, estuvimos 3 horas y si cumplo... Pero ayer habló más yo Faustino que yo, ¿eh? Claro, no pensaba que tenías más peligro que yo, pero veo que sí. Y si sigo el guión, pues seguramente duplicaríamos esas 3 horas. Creo que está siendo muy interesante. Yo casi sé que seguramente estaríais a gusto con algunos minutos más, pero sí, igual para acabar, porque prácticamente todas las cosas que te quería plantear en este apartado personal ya nos has contado las cuestiones más conceptuales de las que hemos hablado. Pero sí hay una idea que me ha gustado mucho oírte y que no había oído nunca. En el debate que se abre aquí, después del cese de la violencia de ETA, estamos hablando de convivencia democrática o de convivencia democrática plena, estamos hablando de reconciliación, y en cambio tú utilizabas un concepto que para mí era nuevo, que era el de reencuentro. Decías que lo que habías contribuido y que te sentías en cierta manera orgulloso era a tratar de llegar a un reencuentro en Chile. Y me gustaría, igual para finalizar, que nos desarrollaras un poco esa idea de reencuentro, o si entiendes que estamos hablando de lo mismo, de convivencia democrática, o tiene algún matiz. Desde luego es convivencia democrática, desde luego es reconciliación, que es una palabra de una impronta tan religiosa, casi como el perdón. Así lo decíamos, sí. El reencuentro, en mi opinión, y fue un concepto que yo desarrollé en el debate de estos temas en los 90, los encuentros tienen que ver con caminos desandados y con puentes tendidos. Uno se reencuentra con aquellos con los cuales por alguna razón quiere o necesita o considera de rigor desandar caminos
o tender puentes para encontrarse. Hay una actividad, déjenme decirlo así, hay también una actividad íntima de negación de caminos que hicimos pensando que eran los correctos y que de repente para ir a buscar al perdido hay que descaminarlo, porque eso implica que vamos a ser capaces de reconstruir un espacio, una plaza, un lugar, una casa en el que quepamos todos, con el que yo me reencuentro, no tengo necesariamente que vivir o convivir o aceptar, con el que yo me reencuentro, simplemente tengo que demostrarle que estamos dispuestos a un espacio que también le puede llegar a pertenecer a él. Entonces, claro, y eso implica reconciliación, y eso implica perdón, que siempre es un gesto individual. Yo no creo en los perdones colectivos, cada uno se las arregla con sus propios perdones y con sus propias culpas. Ahora, claro, son más bien juegos retóricos, y si todo esto es un avalorio de retórica, si es que no es precedido y presidido por una racionalidad política, y uso una palabra que puede sonar a veces desvalorizada, o sea, con una racionalidad de la polis, de la ciudad, del lugar, el caserío dirían ustedes, ¿no? Donde estamos sonados, pues como en la familia, tienen que terminar viviendo todos con reglas comunes. El punto es que los aceptemos todas las reglas comunes y que esas reglas comunes sean las básicas, ¿no? No violencia, democracia, respeto, tolerancia. Todo esto que se dice re fácil y que los discursos suenan estupendo, claro que tiene, además de la dificultad de su realización, tiene un punto básico, sobre todo para los que no hemos sido víctimas. El desgarro y a veces el asco de tener que aceptar cosas que su sola aceptación nos producen un lógico, natural y humanísimo rechazo. Pues muchas gracias, Osvaldo. Ha sido un placer escucharte. Aplicaremos tus recetas ninguna receta, apenas construir este reencuentro vasco, y seguiremos unas cuantas horas hablando seguramente después de esto. Muchas gracias por vuestra presencia. Creo que... Gracias, Osvaldo. Creo que hablo en nombre de todos y agradezco muy efusivamente a Osvaldo estos minutos que nos ha ofrecido, esta auténtica lección de compromiso con la libertad, con la justicia y con la convivencia. Eskerrik asko. Beno, gure ekitaldiaren amaierara iritsi gara, ekitaldi honetarako berri zuek guztiak gurekin izan zarete eta zuen laguntza jaso dugu bake eta bizikidetzarako bide honekiko konpromisoa duzuen adiskideak zarete. Elkarrekin etorkizun hobea lor dezakegu. Estamos dibujando nuevos caminos que recorrer en un proyecto en el que deberemos estar todos implicados desde el respeto a la democracia y a la libertad. Más que nunca es el momento de unir esfuerzos porque una convivencia mejor es posible y depende de todos el conseguirla. Os agradecemos vuestro calor y compañía un año más y confiamos
en seguir encontrándonos en este camino. Eskerrik asko.